Hoy vamos a estudiar el tema 4, que son las maniobras, la segunda parte, y en este tema vamos a ver los cambios de dirección, cambios de sentido y también la parada y el estacionamiento, que lo veremos en otro vídeo posterior. Bueno, el cambio de dirección es la maniobra que consiste en abandonar la vía por la que circulamos para entrar en otra vía distinta. Cuando nosotros giramos o bien a la derecha o bien a la izquierda, estamos haciendo un cambio de dirección. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de dirección es la vía por la que circulamos, y el hecho de ir hacia un lado en esa vía u otro no es ir en una dirección u otra, sino es ir en un sentido u otro. Por lo tanto, cambiar de dirección es cambiar de vía. Y el sentido es el lado hacia el que vamos, siendo las vías de doble sentido cuando se van en ambos lados o de sentido único cuando solo se va en una dirección hacia un lado. También es la maniobra de cambio de dirección cuando abandonamos la vía por la que circulamos para entrar en otra vía distinta, por ejemplo, para salir de esa calzada central para entrar en la calzada lateral. De tal manera que si nos encontráramos cualquier señal que prohibiera el cambio de dirección, esta maniobra estaría prohibido, como sería de sentido obligatoria o cambio de dirección a la derecha. Y por último es cambiar de dirección, abandonar una vía saliendo por un carril de deceleración. Así pues, vuelvo a repetirte que teniendo esta señal que te obliga a tomar la dirección y sentido, nos estaría prohibiendo hacer lo que está haciendo este vehículo azul, que es abandonar por el carril de deceleración esta vía. Así pues, cambiar de dirección es girar a la derecha o a la izquierda, cambiar de calzada o salir por un carril de deceleración. El Reglamento General de Circulación establece que el conductor que pretenda cambiar de dirección deberá de advertirlo previamente con suficiente antelación a los conductores de vehículos que circulan detrás de él. Cerciorándose de que la velocidad y distancia de los vehículos que circulan en sentido contrario le permiten hacer la maniobra sin peligro. Es decir, si vamos a girar a la izquierda, tenemos que dejar pasar a los vehículos que circulan en sentido contrario, absteniéndonos de realizar la maniobra en caso de no darse esas circunstancias, es decir, esperándonos hasta que no les pongamos en peligro. Está prohibido cambiar de dirección a la izquierda donde no haya visibilidad. Es decir, el cambio de dirección en sí no está prohibido como norma general por una imposición legal, por la ley. Es decir, no está prohibido girar. Puntualmente en determinadas intersecciones, las señales nos pueden prohibir girar. Solo hay un sitio en el que legalmente, aunque no hubiera señales, estaría prohibido girar, que es en el giro a la izquierda cuando no haya visibilidad por el peligro de colisión contra un vehículo que venga de frente. Es el único lugar. Si para girar a la izquierda nos tenemos que cambiar de carril, establece el reglamento que en la maniobra que implique un desplazamiento lateral deberemos de llevarla a cabo respetando la prioridad del vehículo que circule por el carril que pretendamos ocupar. Es decir, que nos tenemos que esperar a que pase el coche que va por la izquierda y meternos detrás de él para girar a la izquierda, como en este caso, que tenemos, al ser una calzada de sentido único, nos tenemos que colocar previamente en el carril izquierdo. Colocación del vehículo. ¿Dónde nos tenemos que colocar para girar? Pues aquí en este esquema lo vamos a explicar. Primero, depende de si vamos a ir a la derecha o a la izquierda. En el caso de que vayamos a la derecha, nos pondremos en el carril más próximo a la derecha. En el caso de que vayamos a ir a la izquierda, ya depende
de si la calzada es de sentido único o de doble sentido. Si la calzada fuera de sentido único, nos pondríamos, igual que en el giro a la derecha, en el carril más próximo a la izquierda, salvo que haya un acondicionamiento. Si la vía fuera de doble sentido, hay tres posibilidades distintas: que tuviéramos una línea, en cuyo caso nos colocaríamos junto a la misma; que no haya línea, en cuyo caso nos colocaríamos en el eje central; o que tengamos tres carriles, una calzada con tres carriles delimitados por líneas discontinuas, en cuyo caso también nos pondríamos en el carril central. Para girar a la derecha hemos dicho que nos pondremos en el carril más próximo a la derecha. Este giro es fácil. En el caso de que nos encontremos con una glorieta, tenemos que tener en cuenta que en la glorieta todos los giros que se hacen son giros a la derecha. Por lo tanto, si este conductor gira a la derecha desde el carril izquierdo y colisiona con el coche verde, va a ser el conductor del coche rojo el que ha girado sin corrección, sin hacerlo según lo que marca la ley. Por lo tanto, será el conductor del coche rojo el que va a tener que indemnizar al conductor del coche verde. En el giro a la izquierda, si la calzada es de sentido único, en la que ya sabemos que hay cuatro colocaciones, la primera es que si la calzada es de sentido único, nos colocaremos en el carril izquierdo para hacer el giro. Salvo que la vía esté acondicionada para realizar la maniobra de otra forma, es decir, en el caso concreto de esta glorieta partida, para girar a la izquierda no lo haremos colocándonos en el carril de la izquierda, sino que lo haremos saliéndonos previamente a la derecha. De hecho, habrá siempre señales recordándonos, prohibiéndonos girar directamente a la izquierda. Para girar tendremos que salirnos antes de llegar a la señal y lo haremos por la derecha. Antes de llegar a la señal, porque las señales, como veremos en el tema 8, rigen desde que las pasamos en adelante. Entonces, si todavía no hemos llegado a la señal, podríamos girar, pero no lo podemos hacer por la izquierda, sino saliéndonos por la derecha, según esta trayectoria. Igualmente, teniendo en cuenta que la maniobra de cambio de sentido es paralela al cambio de dirección, el cambio de sentido aquí, por analogía, se va a hacer de la siguiente manera: nos salimos también por la derecha previamente, pero en lugar de coger el carril de la derecha, cogemos el carril de la izquierda, y ya la trayectoria sería: podemos entrar por aquí, por la calzada central, u otra trayectoria sería rodear esta raqueta, primero por el carril izquierdo, y para salirnos pasarnos al carril derecho. En una calzada de doble sentido, con líneas discontinuas, para girar a la izquierda nos tendremos que colocar junto a las líneas que separan los sentidos, y ahí, en todo caso, dejaríamos pasar al conductor del vehículo que viene de frente y a continuación giraríamos nosotros. Si la calzada de doble sentido en la que nos encontramos no tiene líneas discontinuas, nos tendríamos que colocar en el sitio donde deberían haber estado estas líneas, es decir, junto al eje central, sin invadir el sentido contrario, dejar pasar a un vehículo que venga de frente y a continuación pasar nosotros. En calzadas de doble sentido con tres carriles delimitadas por líneas discontinuas, el carril central es para hacer los adelantamientos en ambos sentidos y también para cambiar de dirección a la izquierda. Ahí dejaríamos pasar a un vehículo que viniera de frente y a continuación haríamos nosotros la maniobra de cambio de dirección. En vías interurbanas de doble sentido, los ciclos y los ciclomotores se colocarán a la derecha para girar a la izquierda. Es decir, ellos no se colocarán igual que el resto de los vehículos junto a las líneas o en el eje central en carretera.
sino que girarán directamente desde la derecha. ¿Por qué? Pues porque si ellos se colocaran junto a las líneas para esperar a que pase un vehículo que viene de frente, pueden ser atropellados por uno que venga por detrás o incluso por el mismo que venga de frente. Por lo tanto, es muy peligroso. Así pues, la ley lo resuelve de la siguiente manera, diciendo que en carretera deberán girar a la izquierda desde la derecha, colocándose en el arcén si lo tuviera y si no, junto a la parte derecha de la calzada, por ser más seguro para ellos. En cambio, si en esa misma carretera los citados vehículos, ciclos y ciclomotores dispusieran de un carril específico para girar a la izquierda, como es este carril de espera, sí se podrán colocar en él para hacerlo. En ciudad pueden girar igual que los turismos, igual que el resto de los vehículos, colocándose junto a la línea o junto al eje central. El conductor que pretenda girar a la izquierda deberá de hacerlo dejando a la izquierda el centro de la intersección. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer un giro muy cuadrado, porque eso aumenta nuestra visibilidad. Nosotros iremos en línea recta y cuando llegue el volante al centro, entonces giraríamos. De esa manera aumenta nuestra visibilidad, puesto que vemos perfectamente a los coches que vienen por la izquierda y a los coches que vienen por la derecha. En cambio, si nosotros para girar a la izquierda redondeamos el giro y dejamos el centro de la intersección a la derecha, tenemos visibilidad perfecta para el que viene por la izquierda o de frente, pero en cambio no estamos bien posicionados para ver a los que vengan por la derecha. Pero ¿cómo hallo el centro de la intersección? Pues se hace una línea que vaya imaginaria, que vaya de esquina a esquina, y ahí es donde estaría el centro. O bien, imaginándonos dónde se colocaría un agente en una intersección. Para abandonar una autopista o autovía o cualquier otra vía, los conductores deberán de circular con suficiente antelación por el carril más próximo a la salida, por el carril más próximo al carril de deceleración y penetrar en él lo antes posible si existe. Es decir, lo que no podemos hacer es desde el carril de la izquierda y en último momento girar a la derecha. Estaríamos en contra de lo que dice el precepto del reglamento, puesto que ahora mismo estamos girando a la derecha desde el carril izquierdo, cuando nos han dicho que para girar a la derecha tenemos que colocarnos lo antes posible por el carril más próximo a la derecha. Hemos acabado la maniobra de cambio de dirección y vamos a empezar con la maniobra de cambio de sentido. La maniobra de cambio de sentido consiste en dar media vuelta, volver por la misma vía pero en sentido contrario. Es decir, cambiar de dirección es cambiar de calle. Pues cambiar de sentido es dar la vuelta, en realidad media vuelta, y volver por la misma dirección, es decir, por la misma vía. El Reglamento General de Circulación dice que elegiremos un lugar adecuado donde se intercepte la vía el menor tiempo posible. Nos impone la obligación de buscar un sitio donde dar la media vuelta de una vez, omitiendo las maniobras. Por ejemplo, esa plaza o por ejemplo en esta calzada que tiene suficiente anchura. Si podemos realizar el giro de una sola vez, es perfecto ese sitio para hacer el cambio de sentido. O por ejemplo, en esta calzada de doble sentido con 3 carriles delimitados por líneas discontinuas, el cambio de sentido lo haríamos desde el carril derecho, donde tenemos mucho mayor radio de giro. No lo haríamos desde el carril central, ya que el carril central es solo para adelantar y girar a la izquierda. El cambio de sentido se hace desde el carril derecho en estas calzadas. El conductor advertirá su propósito con las señales preceptivas y con suficiente antelación. ¿Y cuáles son las señales preceptivas? Bueno, en este caso, como vamos para cambiar el sentido
tenemos que girar una y dos veces a la izquierda, lo normal es que nos coloquemos en el carril más próximo a la izquierda por analogía con el cambio de dirección, ¿vale? Pero en este otro caso, para cambiar el sentido no podemos hacerlo directamente, ya que tendríamos que hacer la maniobra de marcha atrás, que en este caso concreto está prohibido. Entonces sí que hacemos el cambio de sentido aprovechando este trozo de tierra que tenemos a la derecha, nos abrimos y por ahí lo efectuamos. En este caso tendríamos primero que poner el intermitente de la derecha y cuando estemos en esta posición poner el intermitente de la izquierda. Por ese motivo dice la ley que pongamos que señalicemos la maniobra con la señal preceptiva. A veces es poner el intermitente izquierdo y en otras ocasiones es poner el intermitente de la derecha. En este otro caso, para cambiar el sentido, lo que hacemos, teniendo en cuenta que no podemos hacer la maniobra empleando la maniobra de marcha atrás, valga la redundancia, en este caso vamos a usar este trozo de tierra de la izquierda, entonces nos ponemos el intermitente izquierdo y lo dejamos puesto para hacer dicha maniobra. El conductor que vaya a cambiar el sentido debe cerciorarte de que no va a obstaculizar a otros usuarios de la vía. En caso contrario, deberá de abstenerse de realizar la maniobra y esperar el momento oportuno. Es decir, tenemos que esperarnos a que pase el coche que viene de frente y dejarlo pasar. Pero si mientras espera para realizar la maniobra impide continuar la marcha al vehículo que le sigue, en ese caso deberá de salirse de la calzada y esperar ahí para que se den las circunstancias para cambiar el sentido. Es decir, 1. Para cambiar el sentido tienes que dejar pasar al que viene de frente. 2. Si mientras esperas viene un coche detrás, te tienes que salir a la derecha, te puedes poner en el arcén y esperar ahí para hacer el cambio de sentido. En el caso de que no hubiera arcén o no hubiera un sitio donde ponerte, tendrías que seguir y buscar otro sitio para efectuar el cambio de sentido. Lo mismo, 100 metros más adelante puedes dar la media vuelta. ¿Dónde está prohibido efectuar el cambio de sentido? El cambio de sentido está prohibido en general donde está prohibido el adelantamiento, es decir, en el CCPIT, que son curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, pasos de peatones a nivel y de ciclistas, intersecciones y túneles. Y si, bueno, aquí también está prohibido, como sabemos, parar, y si está prohibido parar, está prohibido estacionar. Vamos a ver lo que dice la ley expresamente con relación al cambio de sentido. Está prohibido cambiar el sentido en donde esté prohibido el adelantamiento, en vías, que ya lo sabemos, en vías de sentido único y en autopistas y autovías, además, salvo en los lugares habilitados al efecto. En autopistas y autovías no se puede cambiar el sentido por los pasos abiertos de la mediana, se puede hacer por los nudos de enlace, es decir, por los puentes que haya en la misma, pero no directamente por los pasos abiertos de la mediana. Tampoco se puede cambiar el sentido en calzada de sentido único, porque por razones obvias, si en esta calzada los coches van hacia ese lado, ¿cómo vamos a dar la vuelta y volver en sentido contrario? Es imposible. En general, también está prohibido cambiar el sentido donde no haya visibilidad, pero que esto ya lo sabemos porque si ahí está prohibido adelantar, está prohibido cambiar el sentido. En los túneles y pasos inferiores, pero ya lo sabemos porque en un túnel está prohibido adelantar. Pero sigue diciendo el reglamento que en los túneles está prohibido cambiar el sentido y en los tramos afectados por la señal túnel, no ya dentro del túnel, sino desde la propia señal que puede estar 50 o 100 metros antes del túnel, ya está prohibido hacerlo. ¿Por qué?
Pues porque si aquí nos ponemos a efectuar la maniobra de cambio de sentido, en ese momento sale un coche que tiene el conductor, sus ojos acostumbrados a la oscuridad, al salir a la calle, al salir al exterior, se puede deslumbrar y precisamente no es el lugar más idóneo donde que alguien esté haciendo una maniobra para dar la vuelta. ¿De acuerdo? Es decir, no ya dentro del túnel, sino desde la misma señal túnel. En los tramos donde está prohibido adelantar, lo sabemos, porque si está prohibido adelantar porque no hay visibilidad, tampoco hay visibilidad para efectuar el cambio de sentido. Es más, el cambio de sentido es una maniobra que se hace a menor velocidad, por lo tanto interceptamos en mayor medida la vía. Salvo, dice la ley, que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. Indudablemente, en este tramo está prohibido adelantar, pero si a mí me han dicho que aquí hay un sitio donde poder efectuar el cambio de sentido, está claro que voy a poder hacerlo. Pasamos a la tercera maniobra, que es la maniobra de marcha atrás. Como norma general, dice el Reglamento General de Circulación, está prohibido ir marcha atrás. Es decir, nosotros no podemos ir marcha atrás porque queramos. Se nos rompe el embrague y nos quedamos con la marcha de atrás puesta y no podemos sacarla, y tú no puedes ir marcha atrás hasta llevar el coche al taller. Es decir, norma general, está prohibido circular marcha atrás, salvo que no nos sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección ni de sentido. Es decir, si nos metemos en una calle sin salida, donde no podemos dar la vuelta, está claro que o salimos marcha atrás o no salimos. En este caso no, en esta calle sin salida no podemos salir marcha atrás, puesto que este turismo puede dar perfectamente la vuelta. También se puede ir marcha atrás como maniobra complementaria de otra que la exija, siempre con el recorrido mínimo indispensable. Es decir, para aparcar o salir de un aparcamiento, para que lo entendáis. Dice la ley para ayudarte a hacer una maniobra que la exija, pero solamente te puedes ayudar, puedes emplear la marcha atrás para la parada, la incorporación y el estacionamiento, que en lenguaje vulgar, en la calle, sería aparcar y sacar el coche del aparcamiento. Técnicamente parada y estacionar o incorporación. Pero en este caso no podremos recorrer más de 15 metros ni podremos invadir un cruce de vías. Es decir, para aparcar aquí, este coche lo está haciendo incorrectamente. Si se estuviera examinando lo podrían suspender porque va a recorrer 10, 15 y 20 metros marcha atrás. Eso es lo que no se puede hacer. Es decir, si un coche mide más o menos 4 metros entre coche y coche, 1 metro, tenemos una regla de que un coche mide aproximadamente 5 metros, más de 3 coches no podemos recorrer. Ni tampoco podríamos estacionar aquí, ahora, puesto que para ir marcha atrás, si invadimos un cruce de vías, primero tenemos que meter todo el coche cuando ese conductor tiene visibilidad y en ese momento ya ha podido colisionar contra el coche verde que venía por la derecha. Es decir, cuando nos metemos en una calle sin salida, no tenemos límite de metros para ir hacia atrás. Indudablemente tendremos que ir hacia atrás los metros que tenga la calle, da igual que sean 15 o que sean 20 o que sean 25. Pero para hacer la maniobra de parada, incorporación y estacionamiento es donde está la restricción de un máximo de recorrido de 15 metros y sin invadir el cruce de vías, no en la calle sin salida. Y ya por último vamos a estudiar las inmovilizaciones, vamos a estudiar la parada y el estacionamiento. Las inmovilizaciones pueden ser involuntarias, segunda parte del tema 4, inmovilizaciones.
Las inmovilizaciones pueden ser involuntarias o voluntarias. La involuntaria se denomina detención y siendo las voluntarias parada o estacionamiento. La parada será la inmovilización que dure menos de 2 minutos sin que el conductor pueda abandonar su puesto. Lo contrario de parada sería estacionamiento, que es la maniobra de un vehículo, la inmovilización de un vehículo que no está ni en situación de parada ni de detención. Es decir, con no estar en situación de parada es en el momento que un coche esté 2 minutos ya no está en situación de parada. Pues por lo tanto, si no está averiado y no está parado, está estacionado. En el momento en que un conductor se baje del coche, entiéndase, ir hasta el kiosco de al lado, ya es abandonar el puesto. No se entiende ir al maletero. Y bajarse hasta el maletero no se considera que abandona su puesto, pero si vas a la panadería de al lado, sí que es abandonar tu puesto. Entonces, en el momento que abandonas tu puesto, como no estás averiado, que sería una detención, y no estás parado, entonces estás estacionado. Y la detención es una inmovilización involuntaria que sirve para responder a las necesidades del tráfico o bien para cumplir un precepto reglamentario, así como la que se produce por estar en situación de emergencia, es decir, por estar en situación de avería, accidente, caída de la carga, malestar físico de los ocupantes u otra causa. Vamos a ver unos ejemplos de parada. En este caso, el conductor hace una parada y se va, es decir, menos de 2 minutos en nosotros, un minutillo. 1 minuto y 59 segundos es un minutillo largo. Menos de 2 minutos es lo que dice la ley y no abandona su puesto, ha hecho una parada. Tenemos que tener en cuenta que si tuviéramos esta señal donde está prohibido parar y estacionar, está claro que esta maniobra no se podría hacer. En cambio, ejemplo de estacionamiento, en ese caso el conductor llega y está o 2 minutos o bien abandona su puesto, pues ya ha hecho un estacionamiento. Tenemos que tener en cuenta que donde está esta señal está prohibido estacionar. Se puede parar, pero no estacionar. Se podría estar 1 minuto con esta señal, pero no se puede estacionar, que es como estar 1 hora. Ejemplo de detención. La detención, como he dicho antes, es para responder a las necesidades del tráfico, por ejemplo, un atasco, o para cumplir con un precepto reglamentario, así las derivadas de estar en situación de emergencia, que son solamente estas causas. Ejemplo de detención. Detención para cumplir con un precepto reglamentario, pues ante un stop o ante un agente. ¿Dónde y cómo tenemos que efectuar la maniobra de parada y estacionamiento? Bien, tenemos que tener en cuenta que la ejecución es completamente distinta de si lo hacemos en carretera o si lo hacemos en ciudad. En carretera lo haremos de la siguiente manera. Tanto la parada como el estacionamiento se deberán de hacer fuera de la calzada y dejando la parte libre, la parte transitable del arcén libre, solo en el lado derecho. Es decir, buscaremos un sitio donde haya un trozo de tierra donde sacar el coche. No podemos estacionarlo en el arcén transitable, ya que este arcén es para que transiten por él peatones, animales, ciclos y ciclomotores, o vehículos especiales de menos de 3.500 kilos que no tengan parte específica para hacerlo. Por lo tanto, en un arcén, si es transitable, no se puede parar ni estacionar. Si el arcén fuera no transitable, pues la verdad es que sí, no habría problema. En carretera nunca se puede ni parar ni estacionar en el lado de la izquierda, ya que en esta calzada de sentido único de esta carretera, por el carril izquierdo es por donde están adelantando otros vehículos. Por lo tanto, al hacer la incorporación, salimos a una velocidad muy lenta y nos incorporamos justo en el carril por donde van los vehículos a mayor velocidad, pudiendo provocarse un accidente fácilmente. O sea que en carretera solo
se puede parar y estacionar en la derecha, en un trozo de tierra que haya a la derecha, fuera de la calzada y fuera de la parte transitable del arcén. En cambio, la parada y el estacionamiento dentro de poblado es completamente distinta. Lo primero que tenemos que saber es que en poblado se puede parar junto al arcén, junto al borde derecho de la calzada, es decir, junto a los bordillos de las aceras. ¿Dónde están los bordillos de las aceras? Pues los bordillos están en el borde de la calzada. Podemos hacerlo junto al borde de la calzada o incluso en el arcén, aunque fuera transitable. De hecho, las zonas de estacionamiento son los arcenes, franjas contiguas a la calzada no destinada a la circulación de automóviles, es decir, pues en los arcenes. Da igual que fueran transitables, puesto que aunque tuviera que pasar por ahí una bicicleta o un ciclomotor, tampoco en poblado se puede rebasar la velocidad de 50 y no hay demasiado peligro para ellos. Pues entonces el coche está mucho más salido, menos expuesto. En vía de poblado, en vías urbanas, podemos parar y estacionar, si es de doble sentido, a la derecha, pero si es de sentido único podemos parar y estacionar tanto en la derecha como en la izquierda, junto a los dos lados de ambas aceras. En resumen, tanto la parada como el estacionamiento, porque son maniobras paralelas, se hará de la siguiente manera: fuera de poblado, fuera de la calzada y dejando libre la parte transitable del arcén, en una calzada de doble sentido en el lado derecho y en una de único sentido también. Dentro de poblado lo podríamos hacer junto al borde de la calzada, junto al arcén, y si es de doble sentido en el lado derecho y de sentido único en los dos lados. Realización de la maniobra de parada y estacionamiento. Colocación del vehículo. La parada y el estacionamiento se efectuarán situando el vehículo en paralelo al borde de la calzada. En poblado, donde no esté prohibido efectuar la parada y el estacionamiento, va a estar permitido. Es decir, esa es una regla en derecho: si algo no está prohibido, está permitido. Si no hubiera marcas longitudinales de estacionamiento que te digan cómo tienes que efectuar la parada y el estacionamiento, y tú llegas a una calle donde no hay coches y donde, reitero, que no hay ninguna señal que te prohíba efectuar la parada y el estacionamiento, se puede hacer. ¿Y cómo pondrás el coche, puesto que estás solo? La ley lo resuelve así. Te dice: siempre colocarás el vehículo en paralelo al borde de la calzada, es decir, en esta forma de estacionamiento que se llama línea o en cordón. Por excepción, se permite otro tipo de estacionamiento siempre que estuviera las características de la vía u otras circunstancias lo aconsejen. Es decir, si llegas a una calle y ves que en ella o bien las marcas de estacionamiento están puestas así en batería, o bien todos los vehículos están aparcados en batería, pues tú estacionas en batería. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá de hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible, es decir, no se deben dejar huecos excesivos en los que no quepan otros coches. Se tiene que aprovechar el espacio para que puedan caber más coches. ¿Y cuáles son las reglas que tengo que cumplir si al parar o estacionar me bajo del vehículo, abandono mi puesto? En la parada no puedes abandonar tu puesto, pero sí puedes bajarte del vehículo para ir al maletero. Pues bien, el conductor que abandone su puesto deberá que se baje del vehículo en llano, tendrá que parar el motor, poner el freno de estacionamiento y adoptar las medidas necesarias para impedir el uso del vehículo sin su autorización, es decir, llevarse las llaves. Si se para o estaciona además en un tramo de gran pendiente, además de esto, cuesta arriba. Si el coche tiene cambio automático, pondrá la posición de estacionamiento, en la marcha de estacionamiento. Si el coche tiene cambio manual,
pondrá la primera en pendientes ascendentes y la marcha atrás en pendientes descendentes. Es decir, en tramo de gran pendiente, en tramos de pendiente, si aparcamos, paramos o estacionamos cuesta arriba, aparte de poner el freno de mano, parar el motor, primero pondremos la primera, porque en el caso de que se rompiera por la pendiente, se soltara el freno de mano, las ruedas solamente pueden ir hacia adelante. Entonces, en el momento en el que el coche se va a ir hacia atrás, se queda bloqueada, las ruedas no pueden girar para atrás y se queda bloqueado. En cambio, en una pendiente descendente, lo que vamos a poner es la marcha atrás para que las ruedas, en el mismo caso que hemos citado antes, de que se soltara el freno de mano, como las ruedas no pueden ir hacia adelante, solamente pueden girar hacia atrás, se quedan bloqueadas y el coche se queda estático. Es decir, poner la primera en una pendiente ascendente y la marcha atrás en una descendente antes de bajarnos. Los conjuntos de vehículos o vehículos de más de 3.500 kilos, a nosotros de más de 3.500 no nos afecta, porque tú no te vas a sacar el carnet de conducir para un C, es decir, solamente te vas a sacar el permiso de la clase B, que solamente autoriza llevar vehículos hasta 3.500, o sea que esa norma no nos afecta. Pero sí nos afectaría esta norma desde el punto de vista que le pudiéramos enganchar un remolque al vehículo. Entonces, si le engancháramos un remolque al vehículo y lo estacionáramos, paráramos o estacionáramos también en un tramo de pendiente, aparte tendremos que calzarlo, estando prohibido a tal efecto el uso de elementos naturales, es decir, piedras. Tenemos que usar calzos que nos haya costado el dinero, calzos que una vez que nos vayamos los recojamos y los guardemos, porque las piedras las dejaríamos abandonadas en la calzada y con ellas podrían chocar otros conductores, ¿de acuerdo? Lo calzaríamos. Y si no tuviéramos calzos, podríamos calzarlo mediante el apoyo de las ruedas directrices contra los bordillos. Tenemos que tener en cuenta que un vehículo tiene dos tipos de ruedas: directrices, que son las que mueve la dirección; motrices, que son las que mueve el motor. Las directrices son las delanteras y las motrices pueden ser las delanteras o las traseras, ya depende del tipo de vehículo que tengamos, ¿eh? Entonces, en una pendiente ascendente pondríamos las ruedas hacia el centro de la calzada, cuesta arriba hacia el centro, dirigimos las ruedas, de tal manera que al soltarse el freno de mano, incluso se podría reventar la marcha porque llevamos mucho peso. Estamos hablando de un camión de 40.000 kilos o que llevamos una caravana. Entonces tenemos que apoyar las ruedas contra los bordillos y giramos las ruedas hacia el centro. En cambio, en una pendiente descendente, cuesta abajo, giramos las ruedas hacia afuera de la calzada para que se apoyen contra los bordillos. Siempre es igual, da igual que lo hagas en la derecha que en la izquierda. Ascendente hacia el centro, descendente hacia afuera. Así pues, en sí, si paramos o estacionamos en esta pendiente con un remolque, pues ponemos el freno de estacionamiento, paramos el motor, ponemos la primera cuesta arriba o la marcha atrás cuesta abajo, lo calzamos y después nos llevamos las llaves. Sería el orden establecido por el reglamento. Apertura de las puertas y entrada o salida de los ocupantes. Está prohibido llevar las puertas abiertas, abrirlas antes de la completa inmovilización del vehículo, y se entrará y bajará del vehículo por el lado más próximo a la acera, como norma general. Lugares donde está prohibido parar y estacionar. Tenemos que tener en cuenta que si no se puede parar entre nosotros, no se puede estar un minuto, no se puede estar una hora, es decir, si no se puede parar, no se puede estacionar. En cambio, que no te dejen estacionar no quiere decir que no te dejen parar. Es decir, que no te dejen estar una hora no quiere decir que no te dejen estar un minuto. Así, esta señal prohíbe parar y estacionar. En cambio, esta señal
solo prohíbe estacionar, pero deja parar. Fíjate que la propia señal hace como una E, que prohíbe el estacionamiento, pero permite la parada. Pues bien, la ley dice que hay unos lugares donde está prohibido efectuar la maniobra de parada y estacionamiento. Entonces, la infracción es una infracción leve, no quiero decir que lo vayamos a hacer, pero ten en cuenta que solamente está prohibido. Y en esos lugares que está prohibido per se, pues nadie se lo puede llevar, no se lo puede llevar la grúa. En cambio, habrá otros lugares, algunos de estos y otros no. Solo en los lugares que estén catalogados como que son lugares peligrosos o en los que se obstaculiza gravemente la circulación, la infracción ya es grave, entonces ya son 200 euros y sí se lo puede llevar la grúa. Vamos a estudiar primero los lugares donde está prohibido a secas y luego veremos dónde se lo podría llevar la grúa. ¿Dónde está prohibido parar y estacionar? Pues bueno, como te he dicho antes, en el CCPIT. Ten en cuenta que la lista de lugares prohibidos de parada y estacionamiento es una lista de 17 casos. Te los tienes que aprender todos. Te voy a dar un truco. Ten en cuenta que donde sea el CCPIT, es decir, en curvas y en cambios de rasante de visibilidad reducida, pasos de peatones a nivel y de ciclistas, intersecciones y túneles, no se puede adelantar, no se puede cambiar el sentido, no se puede parar y tampoco se puede estacionar. Y luego, aparte, en todos los sitios que sean para otros usuarios, por ejemplo, parada de autobuses, carril bus, en general, como te van a hacer preguntas tipo test, teniendo esta regla en el CCPIT y todas las zonas habilitadas para otros usuarios, tú dices que no se puede parar y estacionar y te quedas tan pancho y siempre aciertas. Por ejemplo, en curvas y en cambios de rasante de visibilidad reducida no se puede adelantar, pues tampoco se puede parar y estacionar. En túneles y en pasos inferiores no se puede adelantar, pues tampoco se puede parar y estacionar. En pasos a nivel no se puede parar y estacionar. En pasos de peatones, en pasos de ciclistas. En las intersecciones no se puede adelantar como norma general, pues tampoco se puede parar y estacionar. Pero aquí hay una salvedad, y es que hay dos excepciones. Dentro de poblado sí se podría cuando no se dificulta el giro a otros vehículos. Tenemos que tener en cuenta que hoy día lo que no hay dentro de las ciudades es sitio para aparcar. Por tanto, la ley dice, vale, te dejaremos estacionar cerca de la intersección siempre y cuando otro coche no pueda girar, otro coche pueda girar. Ahora, como otro coche no pueda girar, podrá ser retirado el vehículo por la grúa, también te lo digo. Y en carretera donde no se dificulte el giro por falta de visibilidad, no haya peligro por falta de visibilidad, como excepción. Tampoco se puede parar ni estacionar en los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios, como un carril bus, un carril bici, etc. Sobre los raíles de los tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse la circulación. En los lugares donde se impida la visibilidad de las señales a quienes afecte u obligue a hacer maniobras, es decir, tapando las señales, tampoco se puede parar ni estacionar, puesto que estarías provocando que otro conductor no vea ese stop o no vea ese semáforo en rojo, que se lo salte y choque. Tapando las señales está prohibido. En autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados para ello, en las áreas de servicio. En los carriles destinados al uso exclusivo de transporte público urbano, como es el carril bus, en los carriles reservados para bicicletas, en las zonas destinadas para estacionamiento, parada y uso exclusivo de transporte público urbano, las paradas de autobuses o las zonas de estacionamiento de taxis, vulgarmente conocidas como las paradas de taxis, que ahora se llaman zonas de estacionamiento de taxis. En zonas exclusivas para el uso de minusválidos, en las zonas de estacionamiento para personas
con discapacidad no se puede parar porque son zonas más anchas para que ellos puedan abrir perfectamente las puertas por si necesitan una plataforma para salir con la silla de ruedas. ¿De acuerdo? Ni parar ni estacionar. Ahora, ¿dónde está prohibido estacionar? En los siguientes casos que vamos a decir a continuación está prohibido estacionar, pero sí se puede parar. No se puede estar 1 hora, pero sí se puede estar 1 minuto. Bien. En lugares habilitados por la autoridad municipal como estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que la autoriza o colocando el mismo, se mantenga el vehículo estacionado en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la ordenanza municipal. Zona de estacionamiento limitado es una zona donde solamente podemos estacionar un tiempo. Tenemos que dejar un distintivo indicando la hora de inicio y la hora de finalización. Para obtener el distintivo nos vamos al parquímetro más próximo, le damos 1 euro y él nos dará un ticket, indicando la hora en la que empieza y la hora en la que nos tenemos que llevar el coche. Si lo estacionamos sin distintivo, nos pueden sancionar, o si la hora ha finalizado y seguimos estacionados, también nos pueden sancionar. ¿Dónde tenemos la zona azul? Pues la zona azul estará, pues la zona de estacionamiento limitado es esta la señal que lo indica y las marcas viales son de color azul. La señal de estacionamiento limitado es esta. Lo que pasa es que es el modelo que tenemos en el libro. Lo que pasa es que vosotros no la reconocéis cuando la veis en los test, porque en la vida real no es así. En la vida real tenemos, los ayuntamientos ponen la señal de estacionamiento limitado y debajo un panel complementario indicando zona hora o zona de estacionamiento limitado laborables de 8 a 20. Pues en esa hora es cuando tenemos que poner el ticket. ¿De acuerdo? Es un poquito más larga en la vida real. No se puede parar ni estacionar en zonas señalizadas para carga y descarga. Bueno, no se puede estacionar, se puede parar. Es decir, en zona azul se puede parar, pero no estacionar sin el ticket. Se puede estar 1 minuto, pero no 1 hora. En carga y descarga se puede parar, pero no estacionar. Se puede estar 1 minuto, pero no 1 hora. Vamos, es una manera rápida de decirlo, ¿eh? Se puede parar, pero no estacionar. Delante de los vados. En la otra, cuando saca el ticket, puede estar lo que diga el ticket. Sí. ¿Cuánto? Sí, lo que te diga el ticket. ¿Cuánto tiempo más o menos? Según lo que tú le eches. 1 euro, euro 50, lo que tú le eches. Sí, 50 céntimos, 60 céntimos, lo que tú le eches. En un vado, que es la salida de los garajes, se puede parar, pero no estacionar. En doble fila, si no hay sitio libre en las inmediaciones, porque aquí en doble fila no se puede parar, puesto que hay sitio libre. Ahora ya sí se puede parar cuando no haya sitio libre. Se puede parar 1 minuto, no 1 hora. Y no se ponen las luces de emergencia. Se pone el indicador de dirección del lado donde vayamos a hacer la parada o el estacionamiento. El intermitente, no las luces de emergencia. En resumen, ¿dónde está prohibido parar y estacionar? Pues en los mismos sitios donde está prohibido adelantar más todo lo que sean sitios para otros usuarios, es decir, en el CCPIT más todos los que sean para otros. Vamos a ver los lugares donde se considera que son lugares peligrosos o en los que se obstaculiza gravemente la circulación, y en este caso es sitios en los que la autoridad competente puede retirar el vehículo, se lo puede llevar la grúa y además la infracción ya es grave. Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal que indique la prohibición de atravesarla, es decir, sea una línea continua, sea inferior a 3 metros. O en cualquier caso cuando no se permita el paso a otros vehículos. Aquí estamos obligando al conductor del coche azul a rebasarnos, pisando la línea continua que habíamos dicho en el tema anterior, que
Ese tipo de rebasamiento estaba permitido cuando en todo o en parte haya un vehículo que ocupe el carril por el que circulemos, cuando dicha inmovilización no sirva para responder a las necesidades del tráfico, no hay un semáforo en rojo por lo que está parado, sino que está en este caso parado en doble fila. Ese vehículo, o parado a menos de 3 metros de la línea continua, ese vehículo podrá ser rebasado sin poner en peligro a uno que venga de frente. Es decir, vale, puede rebasar, pero ¿por qué tiene que rebasar? Pues porque el coche rojo ha estacionado a menos de 3 metros de una línea continua. Bueno, pues se lo podría llevar la grúa perfectamente. O cuando el vehículo y el borde opuesto de la calzada sea inferior a 3 metros y no pueda pasar otro vehículo, también se lo puede llevar. Cuando se impide incorporarse a otro vehículo debidamente parado o estacionado, en este caso, si han dejado encajonado a este entre los dos y no puede salir, pues podría llamar a la grúa para que se los llevaran a uno de ellos, para poder hacerlo, para poder incorporarse. Cuando se obstaculice la utilización normal de un paso rebajado para disminuidos físicos, es decir, en un paso de peatones está prohibido parar y estacionar, pero no se lo podrían llevar la grúa. Pero si ese paso de peatones está rebajado, son los que tienen esta loseta de color rojo, por ejemplo, está rebajado para ser utilizado por personas con discapacidad, para que pasen las sillas de ruedas o los invidentes, ahí sí se lo puede llevar la grúa. Cuando se obstaculice la utilización normal de un paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales o de vehículos en un vado correctamente señalizado. Parar en un vado se puede, pero si estacionas, los vecinos pueden llamar a la grúa y ésta llevarse el coche. Parar un minuto se puede, estacionar no. Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico, también se lo podría llevar la grúa. Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. En una intersección, 1. Como norma general está prohibido parar y estacionar. 2. Como excepción, cuando se permite el giro, estaría permitido. 3. Si no se permite el giro, se lo lleva la grúa. Así de claro. Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga durante las horas de su utilización. Es decir, en carga y descarga se puede parar, pero si se estaciona, se lo lleva la grúa. Parar está permitido, estacionar es sancionable. En doble fila sin conductor. A ver, parar en doble fila está permitido. Estacionar en doble fila no. Es decir, si dejas el coche en doble fila y te bajas, no está permitido, porque has hecho un estacionamiento. O si te bajas y estás al lado del coche, o si estás más de 2 minutos, 2 minutos como mínimo, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, has hecho un estacionamiento. Y eso no está permitido. Pero no se lo van a llevar la grúa si estás tú al lado del coche o en el coche. 3. Si tú estacionas en doble fila y encima no estás sin conductor, cuando vuelves ya no hay coche. Se lo ha llevado la grúa, ¿vale? Es decir, parar en doble fila está permitido, estacionar con conductor en doble fila está prohibido, pero no se lo lleva la grúa. Estacionar en doble fila sin conductor se lo lleva la grúa. ¿Y si deja un pasajero? No es el conductor, y si no sabe conducir, no sé. Igual la grúa. Claro. Y si no sabe conducir el pasajero. Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público señalizada y delimitada, es decir, parar en una parada de autobuses está prohibido, pero un minuto te multan, pero no se lo lleva la grúa. Pero si lo aparcas, lo estacionas, se lo lleva la grúa. Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad. En la entrada de urgencias de un hospital, ¿cómo vas a estacionar? Se puede parar un minuto para
que cojan al enfermo que llevas y tú te vas a aparcar el coche. Pero ¿cómo vas a aparcar el coche en la entrada de urgencias de un hospital? Las zonas de seguridad, pues en el perímetro de los organismos oficiales o de los cuarteles hay una zona de seguridad para que no se estacione ahí, para que no dejen coches bomba. Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente específicamente señalizados. Habrá unas zonas que te ponen con señales que está vigilados constantemente, seguramente por cámaras. Pues estacionar en esos sitios es absurdo. Cada ayuntamiento pondrá una señal diciéndote: este es un espacio específicamente vigilado. Cada ayuntamiento pondrá la señal que crea pertinente. Por ejemplo, esta es la señal de vía de atención preferente, lo que pone el Ayuntamiento de Madrid. Como los test los suelen hacer en Madrid, apréndete esta señal, pero no tiene por qué ser esa. Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de calzada, también se lo llevaría a la parada. Cuando las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan un grave obstáculo para la circulación de peatones, vehículos o animales. Las señales que prohíben parar o estacionar son: esta señal prohíbe el estacionamiento, las señales prohíben en el lado de la calzada donde están puestas, no en la calzada, la acera de enfrente. Esta señal prohíbe la parada y estacionamiento desde la señal en adelante hasta la próxima intersección. Esta prohíbe solo el estacionamiento. Esta prohíbe en esta acera la primera estacionar, porque parar deja, estacionar la primera, los días impares, y esta junto a esta acera los días pares. Está prohibido estacionar, porque deja parar la primera quincena, y esta prohíbe estacionar junto a esta acera la segunda quincena. Zona de estacionamiento para taxis, parada de autobús, parada de tranvía, zona de estacionamiento para usuarios del ferrocarril, zona de estacionamiento para usuarios del ferrocarril inferior, es decir, del metro, zona de estacionamiento para usuarios del autobús. Inmovilización de un vehículo y caída de la carga. Cuando por accidente o avería tanto el vehículo como la carga obstaculizara la circulación, el conductor, tras señalizarlo correctamente, encendiendo las luces de emergencia, pues poniendo las luces de emergencia y los triángulos de preseñalización de peligro, el conductor intentará cumplir, en este caso, con las normas sobre parada o estacionamiento, colocarlo bien puesto si se puede, y si no puede, intentará sacarlo de la calzada y retirarlo en el menor tiempo posible. Cuando tanto el conductor como los ocupantes intentarán colocar el vehículo donde cause el menor obstáculo, intenta ponerlo como si fuera una parada o estacionamiento, y si no, lo depositarás al vehículo en el arcén, en la mediana, intentando retirarlo lo antes posible. Es decir, si la avería te surge circulando por el carril derecho, está claro que lo puedes poner en el arcén derecho, pero si la avería surge cuando estás adelantando, es mala opción atravesar con el coche parándose o averiado, atravesarse por delante de coches que vienen a gran velocidad. Entonces, si lo puedes poner en el arcén izquierdo o en la mediana. ¿Cómo tengo que señalizar el vehículo que está inmovilizado porque se ha averiado o porque se me ha caído la carga y tengo que retirarla? No puedo dejarla abandonada porque puede provocar accidentes. Pues en una calzada de doble sentido, pues tengo que poner los triángulos de preseñalización de peligro para advertir del obstáculo y del peligro. Las luces de emergencia por estar en situación de emergencia. Los triángulos se ponen a 50 metros del vehículo, que sean visibles como mínimo desde 100 metros antes. Es decir, 50 metros es la distancia que hay entre tres farolas. O si no, das 50 pasos largos y esos son 50 metros. Lo que no se debe de hacer es poner, como hacen la mayoría de los conductores, el triángulo a 3 metros del coche. Porque yo cuando lo veo siempre pienso lo mismo.
Cuando veo el coche averiado y a 3 metros un triángulo, pienso, ya estoy viendo el coche, no me hace falta el triángulo. Es decir, el triángulo se pone a 50 metros y si hubiera una curva y no se va a ver, si hace falta ponerlo a 52, se pone a 50 metros, visible desde 100 metros. Como hemos dicho, los vehículos se pondrán en el arcén o en la mediana si es necesario. De día se ponen los triángulos y las luces de emergencia. De noche o en los túneles, los triángulos más las luces de emergencia más, como es de noche, las luces de posición. Se colocarán en una calzada de sentido único solamente un triángulo. En una calzada de doble sentido que tenga como mínimo 4 carriles, un triángulo como en calzada de sentido único, y en una calzada de doble sentido con un máximo de 3 carriles, 2 triángulos, uno por delante y otro por detrás a 50 metros y visible desde 100. Es decir, en calzada de doble sentido con 2 y 3 carriles, 2 triángulos, para que lo vea el peligro, sea visto desde aquí y por el conductor que viene de frente. En cambio, durante la inmovilización, si tuviéramos que pedir auxilio a otros usuarios porque no nos funcionara el móvil o no hubiera cobertura, podremos pedir auxilio por el poste de socorro, usando el poste de socorro más próximo, o bien pedir auxilio a otros usuarios. Es decir, por ejemplo, en una autopista y autovía, los que van por la misma no pueden parar para recoger a una persona que está haciendo autostop, pero sí se puede parar para ayudar a una persona que te está pidiendo auxilio. Actualmente, con los móviles, si se me avería el coche, llamo yo directamente a la grúa, pero imagínate que o no tienes batería o que no hay cobertura. Sí que puedes parar a otro coche para que te ayude. Y en ese caso a él no le van a sancionar, aunque sea una autopista y autovía, porque no estás haciendo autostop. Es decir, se puede pedir auxilio a otros usuarios. Mientras se espera a que venga la ayuda, la grúa, la ambulancia, nadie invadirá la calzada. Remolque de un vehículo accidentado o averiado. Si se nos averiara el vehículo, solamente nos puede trasladar una grúa. Solamente las grúas nos pueden llevar al taller. Excepcionalmente, se permite el arrastre de otro vehículo para dejar el vehículo convenientemente inmovilizado. Es decir, me puede otro coche arrastrar para sacarme de la carretera y ponerme en un sitio donde esté mejor para esperar a la grúa. No me puede arrastrar para llevarme al taller. Eso solamente lo pueden hacer las grúas. Y, por último, eso está terminantemente prohibido hacerlo en autopista y autovía. Otro coche no te puede arrastrar ni siquiera para sacarte y colocarte en un mejor sitio. Inmovilización ordenada por los agentes. Los agentes podrán inmovilizar el vehículo por no llevar el permiso de conducir o que éste no sea válido, no llevar el permiso de circulación del vehículo, no tener el seguro del vehículo, superar la tasa máxima de alcoholemia, tener, aunque no se supere la tasa de alcoholemia, tener síntomas evidentes de impregnación alcohólica o conducir una motocicleta o ciclomotor sin casco. ¿Durante cuánto tiempo? Pues mientras dure la causa que motivó dicha inmovilización, es decir, hasta que no te traigan el carné, hasta que no te traigan un casco. Inmovilización del vehículo por razón del vehículo mismo o de su carga, porque el vehículo constituya un peligro para la circulación, porque el vehículo vaya con altura o anchura superior a la autorizada, con exceso de carga o longitud en un 10%, cuando la ocupación del vehículo exceda en un 50%, es decir, en un coche de 5 plazas que en él viajen 8 personas está excediendo en un 50%, por superar los niveles de gases, ruidos o humos permitidos, por tener una reforma de importancia no autorizada. Siempre que hagamos una reforma, si es de importancia, tenemos que pasar la preceptiva ITV y ese dato tiene que ser consignado, la autorización, en la misma tarjeta de inspección técnica. Por exceso de los tiempos de conducción y descanso para los conductores de autobús y camión y por manipulación del tacógrafo también para los conductores de autobús y camión.
Cuando el vehículo no lleve cadenas y sea obligatorio su uso. Cuando el movimiento y el campo visual del conductor resulten sensiblemente reducidos, también nos pueden inmovilizar. Si no se ha pasado la ITV, el agente intervendrá el permiso de circulación y entregará al conductor un volante con una validez de 10 días para pasar la ITV. Y con esto hemos acabado el tema 4.